Señor, estamos muy agradecidos con tu presencia. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros, porque tu palabra es verdad. Señor, yo te pido que tomes control de este tiempo, toma control de mi persona. No permitas que yo diga algo que atente contra tu verdad, Señor. Y el profeta Isaías dice que tu palabra no vuelve vacía, no regresa a ti hasta que haya completado aquello para lo que fue enviada. Señor, y en esta hora, en esta mañana, queremos pedir que tu palabra, Señor, sea proclamada, sea predicada. Señor, toma que la meditación de mi corazón sea una ofrenda a ti en esta mañana, y que la exposición de tu palabra en conjunto, Señor, nos hable y nos toque. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos, abran sus Biblias en Hebreos capítulo 7. En esta ocasión voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional, y lo estoy haciendo porque Hebreos capítulo 7, y voy a leer NBI en esta mañana, porque hace una traducción más acertada en algunos puntos a lo que el texto en el original nos está queriendo decir. Entonces, siempre digo de qué traducción leo antes de comenzar vamos a leer. Dice 7:1: Este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham a su vez le dio la 10ª parte de todo. El nombre de Melquisedec significa, en primer lugar, de hecho ahí el texto realmente nos está queriendo decir, se traduce como rey de justicia y además rey de Salem, esto es rey de paz. Rey de Salem significa rey de paz. No tiene padre ni madre ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. Consideren la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví, que reciben el sacerdocio también por ley, el mandato reciben de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior al que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los recibieron hombres mortales. En el otro caso los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente, sí. A semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote que ha llegado a serlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible, pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada, y por la otra se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que este, o sea Jesús, llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre. Y la palabra aquí que nos dice en el original es hermosa, porque
hace alusión literalmente, si tuviéramos que traducirlo literal sería: tú eres sacerdote para un tiempo ilimitado, sería la traducción más correcta. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza, qué bonita palabra, un pacto superior. Ahora bien, como aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Esta palabra es importante. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía, la Nueva Biblia Viva traduce ahí provechoso. Nos era provechoso tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Esta mañana quiero hablar contigo acerca de una colisión divina, Y en los primeros, podemos dividir de hecho este capítulo en tres. Del 1 al 3, el sacerdocio de Melquisedec. Luego del 4 al 10 podemos dividirlo en cuanto a la grandeza de Melquisedec. Y del 11 al 28, el sacerdocio de Cristo. Pero en esta mañana primer punto esta mañana de una colisión divina es que una colisión divina manifiesta una superioridad. Y en este caso leemos en los primeros 3 versículos que se nos relata, o el autor de Hebreos está haciendo alusión a un relato que sucedió en el libro de Génesis, y es muy interesante y vamos a ir rápidamente para allá. Génesis capítulo 14, recordemos un poquito qué está pasando en cuestión de historia. Génesis capítulo 12, Abraham recibe la promesa de parte de Dios de que va a ser el patriarca de una gran nación. Ahí está el pacto abrahámico. Teológicamente hablando, Génesis 12 es el pacto abrahámico, Dios prometiéndole a Abraham una descendencia, y por consiguiente todas las naciones vamos a ser bendecidas por medio de él. ¿Qué está pasando aquí? Lot, el sobrino de Abraham, es llevado cautivo, y Abraham dice: pues yo voy a salir y voy a ir a rescatar a mi sobrino, y eso hace. Va, sale, vence, y dice el 14:14 que reunió a 318 hombres y salió, ganó. Versículo 16 dice que obtuvo un gran botín. Dice: así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot junto con sus posesiones. Luego, versículo 18: y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham, fíjense, le dio el diezmo de todo. Vamos a quedarnos ahí. Le dio el diezmo de todo. Todavía no había la instrucción de la ley en cuanto a el diezmo, no había sido establecido. Eso va a ser mucho tiempo. Pero aquí quiero llamar tu atención en que utiliza una palabra, Dios, un término, Dios Altísimo, para referirse a Dios. Y aquí es una combinación de 2 palabras: Él, que significa Dios de. Y ahora este título es importante porque en el Antiguo Testamento se utiliza para diferenciar al Dios verdadero de todos los dioses falsos. Entonces aquí
Literalmente, Melquisedec está diciendo que él, o sea, el Dios de, y este título se enfoca tanto en la fuerza única como en el poder indescriptible de Dios. Pero luego viene otra palabra ahí junto, es una combinación de dos palabras, el Elión. Entonces aquí está diciendo el Elión. Perdonen que me ponga así, pero es para poder entender la importancia del título que estamos leyendo aquí. El Elión significa elevado o superior. Entonces, lo que Melquisedec está diciendo es que el Dios supremo, el más grande, el más majestuoso, el que está por encima de todo y de todos, te bendiga. Pero no solamente está haciendo alusión al poderío y a la majestad del único Dios verdadero. Está diciendo que Él es creador de todo, creador del cielo y de la tierra, el dueño absoluto de todo. Bendiga a Abraham. Lo que está diciendo aquí Melquisedec. Y el Elión es un título que se enfoca en la supremacía de Dios. Y vean cuántas veces utiliza en Génesis 14 este término, el Elión, el Dios altísimo, versículo 18, una vez, versículo 19, otra vez, versículo 20, otra vez, bendito sea el Dios altísimo. Esta combinación de dos títulos. Y todavía se repite en el 22. He jurado, dice, pero Abraham le contestó, he jurado por el Señor, el Dios altísimo, otra vez. Y aquí hay tres títulos de Dios. Yahweh, el Elión. Yahweh, el Señor. El Señor, el Dios de todo, el Supremo. Y esto es importante, porque esta es la idea que va a recuperar el autor de Hebreos cuando empieza su narrativa en 7:1 diciendo, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Viene arrastrando no es cualquier frase Dios Altísimo. Para el oyente judío de la época, él sabía el título y la importancia del Dios Altísimo. Y aquí vamos a encontrar desde el versículo 1 al versículo 10 un patrón que es el que quiero que veas. Y es un encuentro, una bendición y luego una ofrenda. Abraham encontrándose con el sacerdote, con Melquisedec. Hay una bendición. Melquisedec bendiciendo a Abraham. Y luego Abraham dando el diezmo. Y realmente, aunque sí está hablando estos versículos de Melquisedec, el personaje central no es Melquisedec. El autor está preparando el terreno para presentarnos la figura del sacerdote perfecto, del sacerdote supremo. Y entonces venimos y hay esta colisión divina. En la narrativa de Abraham con Melquisedec, vamos a ver quién es superior. ¿Quién era superior? ¿Abraham o Melquisedec? Melquisedec era rey, era sacerdote, tenía autoridad, vamos a ponerlo así, era alguien. Por eso les dije, recordemos qué pasó en Génesis 12. Abraham todavía no era el patriarca. Había recibido la bendición, sí, pero todavía no era el personaje, el gran Abraham que conocemos. Era jefe de familia y como está hoy de moda poner, ¿no? Cuando hacen despedidas de soltera ponen bride to be, que importamos el término de los Estados Unidos y decimos bride to be. Abraham era patriarca to be, ¿me entiendes? Todavía estaba en este proceso. Ya tendría descendencia y podemos ver que sí era rico para tener 318
hombres que habían nacido en su territorio y que les dijo, órale, pues les guste o no, vamos a ir a rescatar a mi sobrino. Pero también era estratega, es lo que estamos viendo. De una u otra forma ideó con la sabiduría del Señor un plan para derrotar. Pero aquí en estos versículos dice, vean, salió al encuentro de Abraham. No, Abraham fue a buscar a Melquisedec. Este salió al encuentro de Abraham. Y vamos a interponer, vamos a transportarlo a nuestra realidad. Hoy Jesucristo es el sumo sacerdote perfecto y Él es el que sale a nuestro encuentro. Nosotros no somos los que buscamos a Dios. Él es el que salió, Él es el que dio el primer paso para que tú y yo podamos ser redimidos, restaurados, perdonados y tener una esperanza. El nombre hace la diferencia. Melquisedec era rey de justicia y rey de paz. Eso significaban sus títulos. Pero no era un rey de justicia perfecto y tampoco era un rey de paz absoluta. El único rey de justicia perfecto, el único rey de la verdadera paz absoluta, divina y perfecta es Jesucristo. Es el único. Entonces este encuentro manifiesta una superioridad. ¿Qué pasa cuando te encuentras con Dios? ¿Eres consciente de la superioridad de Dios y de tu inferioridad? ¿Qué pasa cuando vienes a la palabra, cuando te encuentras con Dios, cuando abres y vas y estudias y analizas y pasas? ¿Eres consciente? Salió al encuentro 7:1 y lo bendijo. Melquisedec bendijo a Abraham, pero nosotros somos bendecidos todos los días cuando abrimos este libro, porque tenemos las palabras de Dios, tenemos la palabra perfecta escrita. Dice que desde cada tilde, cada acento, cada punto ha sido inspirado por Dios, soplado por Dios. Y eso bendice, porque este libro está vivo, no está muerto, no son letras muertas, es un libro que está vivo y ya lo hemos visto, está vivo. Y cuando tú vienes a este libro y cuando dejas que la palabra de Dios te limpie, te lave, haga su habitación en ti, ahí comienzas a experimentar la bendición de Dios. Porque a veces creemos que la bendición de Dios se da en cuántos jeans tengo, cuántas playeras tengo, cuántos ceros hay en el banco, si me fui o no de vacaciones este año. La bendición es saber que Dios me habla, saber que el soplo divino está ahí. Versículo 3 dice, no tiene padre ni madre ni genealogía, pero no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote. Está hablando de Melquisedec y aquí la palabra importante es semejanza. Para entender esto es la palabra semejanza. Y aquí es un verbo y este verbo ocurre solamente una sola vez en todo el Nuevo Testamento. En el original el verbo que se utiliza, que NBI traduce semejanza, ocurre una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Y hace alusión a tener similitud en características. Por eso es importante esa palabra para entender estos versículos. El énfasis, el importante aquí no es Melquisedec. El autor sutilmente, al utilizar una palabra que ocurre una sola vez en todo el griego del Nuevo Testamento, nos está diciendo, hey, el importante es el que está por venir, el que estoy por describir. Cambia la atención del hombre Melquisedec al sacerdote Cristo. Y luego es asombroso, versículo dice a semejanza, y la palabra permanece. Ahí es importante porque habla de esta continuidad, de esta continuidad.
Porque el Hijo no tiene principio ni tiene fin. El Hijo es. Punto. Y el versículo 7 es una realidad. Es indiscutible que la persona que bendice es superior al que recibe la bendición. Tú y yo somos nadie. Segundo punto esta mañana es que esta colisión divina establece un pacto superior. Jesús es el sacerdote eterno. Ve lo que dice versículo 11. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio también tiene que cambiar la ley. Wow. Aquí dice, si hubiera sido posible, es decir, la ley, la tradición, la religión, tus obras son inútiles. No puedes alcanzar la perfección. Digo, de este lado de la eternidad somos seres impuros, imperfectos. Pero aquí dice que voy a recibir un cuerpo incorruptible. Cuando sea levantado, cuando sea resucitado. Y es parte de lo que recordamos la semana pasada en los bautizos. Yo pensaba eso, cuando entras al agua y sales, estás declarando no solamente tu nacimiento, no solamente estás haciendo pública tu decisión en Cristo Jesús, estás recordando que un día vas a resucitar con un cuerpo nuevo. ¿Qué necesidad habría de que surgiera otro sacerdote según el oficio de Melquisedec? ¿Qué hacía el sacerdote? ¿Se acuerdan? Ya lo hemos estado viendo. El pastor lo habló, lo hemos hablado. El sacerdote ofrecía un sacrificio. ¿Para qué? Para cubrir momentáneamente y temporalmente el pecado del pueblo. Y lo hacía una vez al año para todo el pueblo. Pero él antes tenía que purificarse a sí mismo, él antes tenía que ofrecer un sacrificio para después interceder por todo el pueblo. Y aquí se nos dice que Cristo, el sumo sacerdote por excelencia, no tenía que hacer eso. Es más, los sacerdotes en toda la historia del Antiguo Testamento se reemplazaban unos a otros, ya sea porque se morían en el lugar santísimo por entrar pecadores, o ya sea porque por edad se morían y tenían que estarlos renovando. Y el autor de Hebreos nos dice, señores, Cristo es. Él no necesita que lo esté renovando porque Él es para siempre. Porque cuando cambia el sacerdocio tiene que cambiarse la ley. La ley establecía que tenía que morir, que tenías que pagar y ir y comprar un animalito, ofrecerlo al sacerdote para que lo ofreciera y tu pecado fuera perdonado. Este nuevo pacto que acabamos de recordar, acabamos de leer, dice que la sangre de Cristo es perfecta, que su cuerpo fue perfecto. Fue lo único que se necesitó para que tu pecado y mi pecado fuera perdonado por siempre. Cambió, la ley cambió. Y entró en acción el pacto perfecto de Cristo para esta época, para este tiempo. Versículo 15 dice, y de Melquisedec, no, y lo que hemos dicho resulta aún más evidente, sí, otra es la palabra, a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote que ha llegado a serlo. Otra esta palabra interesante, conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible.
Aquí acuérdense, en la historia del pueblo de Israel solamente quiénes eran los sacerdotes. ¿De qué tribu? Los levitas. Solamente los levitas podían hacerlo. Pero aquí nos dice que Melquisedec no era bueno, ni judío era Melquisedec. Por eso viene la comparación del autor de Hebreos diciendo, así como Melquisedec, que sí servía al único Dios verdadero, poderoso, el supremo, que no tenía genealogía, que no podemos saber de dónde vino, así Cristo. Él es surge, semejanza, esa palabra es un sustantivo y significa la cualidad de ser similar. Y esta palabra que pone Nueva Versión Internacional, semejanza, en el 7:15, ocurre solamente 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Y las vamos a encontrar aquí, en el libro de Hebreos. En Hebreos 4:17 y en Hebreos 7:15. Esta palabrita semejanza, que es única, ocurre 2 veces en todo el Nuevo Testamento y ocurre en Hebreos. Similar, surge, se levanta otro sacerdote. Y ve lo que dice versículo 16, que ha llegado a hacerlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Y aquí la palabra indestructible significa interminable, significa perpetuo, y también ocurre una sola vez en todo el Nuevo Testamento, y ocurre aquí en Hebreos 7:16. Indestructible, como traduce NBI, ocurre una sola vez en todo el Nuevo Testamento. ¿Te das una idea del tipo de Cristo? Del tipo poderoso, del tipo de Salvador que tienes. Que el autor de Hebreos utiliza palabras únicas que no se repiten en ningún otro lado de la Escritura para decirnos, para describir la unicidad, ¿está bien dicho? Uniqueness, unicidad del Hijo de Dios en su oficio como sacerdote. Pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sacerdote para siempre. El Hijo no pierde nunca. Versículo 18 dice, por una parte la ley anterior queda anulada por ser 2 palabras que quiero que se te queden bien grabadas: inútil e ineficaz. Es decir, el sistema religioso, la religiosidad, la religión es inútil y es ineficaz. No puede salvarte, no puede darte esperanza, no puede darte seguridad, no puede darte tranquilidad, no puede darte esperanza. El único que lo puede hacer es el Hijo, es Cristo Jesús, porque Él se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario, porque Él es perfecto. Ha sido, es y será. No tiene comienzo y no tiene fin. Él es. Y más adelante nos va a decir el autor de Hebreos varios adjetivos que no quiero que los olvides para describir a la persona del Hijo de Dios, a este sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque dice versículo 19 que la ley no perfeccionó nada. Es decir, la religiosidad no te hace mejor, el ir a la iglesia no te hace mejor, el tener una vida aparentemente intachable no te hace mejor.
No te salva, no te da tranquilidad, no te da paz, no te da esperanza. Solo Cristo, solo su obra perfecta en la cruz del Calvario es la única que nos da paz, perdón, seguridad y nos perfecciona. Pero nos dice el autor de Hebreos ahí en el 19 que se nos va a presentar, que va a entrar en la escena de la historia de la humanidad una esperanza mejor. ¿Cuál es esa esperanza mejor? Jesucristo. Jesucristo, el hecho de que solo en Él hay salvación. Yo no sé qué problemas estás teniendo, yo no sé qué estás enfrentando, pero quiero decirte que Dios te trajo aquí hoy con un propósito para que escuches que Él te quiere dar vida y además también te quiere dar esperanza y además también te quiere dar paz. Y si en esta mañana lo has olvidado y necesitas, quiero decirte que Dios quiere darte hoy paz, que Dios quiere volverte a abrazar, que Dios quiere darte seguridad y esperanza porque la tienes, y esa persona es Cristo Jesús. Se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos, dice el texto, a Dios. Y Jesús dijo: nadie llega al Padre si no es por mí. Tú no puedes llegar a Dios por ti mismo. Tú no puedes llegar a Dios bajo un sistema religioso. Tú no puedes llegar a Dios siguiendo una filosofía. La única forma de llegar a Dios y tener comunión con Él es por medio de Jesucristo. Y Hebreos nos dice que Él se ofreció a sí mismo como sacrificio. Versículo 20 dice que los sacerdotes llegaban a ser sacerdotes sin juramento, así cual dedazo, ¿no? Como hablamos hoy, nepotismo puro, órale, vas, sigue. Pero vean, el sacerdocio de Jesucristo vino con un juramento. Y ve otra vez qué hermoso está construido el texto aquí. El Señor, el dueño absoluto de todo, ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. La autoridad, es impresionante que el autor de Hebreos tenga que recordarnos la autoridad del Hijo. Una autoridad que no tendría que recordarnos, que nosotros tendríamos que reconocer per se. Pero el autor de Hebreos dice: hey, el Hijo tiene autoridad. Es la segunda persona de la Trinidad. Pero además Dios el Padre se encargó de dar testimonio de esa autoridad. ¿Se acuerdan cuando Jesús va al río, entra en las aguas, sale de las aguas, se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? Ay, Dios. ¿Este ruido es de aquí? ¿La luz? Bueno, Señor, estamos creyendo que pronto nos vas a proveer lo que necesitamos. Y no cambiará. Por tanto, Jesús ha llegado a ser, escucha esa palabra, el que garantiza un pacto superior. Es el garante de que se cumple, se cumple.
El autor de Hebreos te está diciendo a ti en esta mañana que si tú pusiste tu confianza en Cristo Jesús, que si tú pediste perdón a Dios por tus pecados y has experimentado la regeneración, entonces te espera un futuro. Lo tienes asegurado en la eternidad. El alcance de la obra de Dios es indestructible. Lo que Cristo logró en la cruz es indestructible. No hay problema, no hay dificultad, no hay dolor, no hay pecado que la obra perfecta de Cristo en la cruz no pueda vencer. Ya lo hizo. De hecho, Cristo venció todo eso en la cruz del Calvario y hoy te ofrece esa esperanza. Hoy te la da gratis. Versículo 23. Vamos a apurarnos. Ahora bien, como aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Pero como Jesús subraya esta palabra, permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Y esa es la mejor traducción que encontramos para este versículo. Imperecedero. Permanece. Y esta palabra hace alusión a continuar, a una continuación con cierto estado, con alguna condición o con alguna actividad. Generalmente se utiliza para hablar de la, ahí va una palabrota, no se me ofendan, de la inmutabilidad de Dios. Es el hecho de que Dios no cambia. ¿Quieres que cambie de micrófono? Bueno, a ver si este. Muy bien, entonces seguimos. Permanece. Es una palabra que hace alusión a la inmutabilidad de Dios, algo que continúa. Y no tenemos tiempo para poder ir, pero si tuviéramos el tiempo iríamos al Evangelio de Juan y a las epístolas de Juan, porque ahí el autor va a utilizar esta palabra para expresar precisamente esto, el hecho de que Cristo no cambia, pero también otra cosa es que Él es inviolable. Y cuando hablamos cuando decimos inviolable, es que sus principios no pueden ser torcidos. Su esencia no puede ser alterada. Entonces, vean todo lo que nos está queriendo decir el autor de Hebreos. Nos está diciendo que Cristo, el sumo sacerdote, continúa con esa condición de inmutabilidad, de inviolabilidad por siempre y siempre, que nada lo puede cambiar. Y eso tiene que darte tranquilidad y paz hoy, porque aquel que prometió amarte no te va a dejar de amar. Aquel que te salvó no te va a quitar la salvación. Aquel que entregó su vida no se va a arrepentir de haberlo hecho. Imperecedero. Esta palabra significa permanente e inmutable. Permanente e inmutable. Y aquí en el 7:24 tiene todo este contexto de inviolable, de que no se puede romper. Es como un sello, ¿no? Que si violas el sello lo rompes. La obra de Cristo no es como un sello que se puede romper. De hecho, no se puede. Es. Versículo 25. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Pero ve lo que dice aquí. Puede salvar por completo.
quiero llamar tu atención a esa frase. Yo no sé si estás aquí y nunca has escuchado esto, o nos estás viendo y nunca lo has escuchado, pero dice la Biblia que si no has reconocido, estás lejos de Dios. Todos hemos nacido con pecado y nuestro pecado nos separa de Dios. Pero hay esperanza. Cristo vino a morir por ti, a tomar tu lugar en la cruz del Calvario, para mediante ese acto perdonar tus pecados por completo. No solamente perdonar tus pecados, darte vida, darte esperanza, esperanza eterna. Escúchalo hoy. Él puede salvarte por completo. Quizá tú me dices, oye, es que yo ya no tengo solución, para lo mío no hay. Bueno, a lo mejor humanamente creemos que no hay solución, pero quiero decirte que Dios tiene la respuesta para todos los problemas del mundo y se llama en Jesucristo. Y ya sea que esa respuesta se dé de este lado de la eternidad o no, ese ya es otro asunto, porque dice la Biblia que nos espera un futuro sin llanto, sin dolor, sin enfermedad. Entonces, es decir, mi situación aquí es temporal, pero tengo un destino que es eterno, donde ya no hay más problema. Y allá vamos todos aquellos que hemos declarado a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, todos aquellos que hemos doblado rodilla, que hemos reconocido nuestro pecado y que hemos apelado a la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario como el sacerdote perfecto. Por eso dice el autor de Hebreos que solamente Él puede salvar por completo. Y aquí está la clave: a los que por medio de Él, no mediante una religión, no mediante una filosofía, no mediante una iglesia en particular, por medio de Cristo Jesús, ya que vive para interceder por ellos. Versículo 26 es hermoso y ya casi terminamos, se nos va el tiempo. Versículo 26 dice: nos convenía. Qué hermosa palabra. Ser o llegar a ser marcado por idoneidad, rectitud o conveniencia, es lo que significa esta palabrita. Convenía. Nos convenía. Algo que me brinqué del versículo 25, pero quiero llamar tu atención rápidamente cuando dice que solamente Él puede salvar. La palabra ahí puede significa llegar a ser suficiente para satisfacer una necesidad. Llegar a ser suficiente para satisfacer una necesidad. Y todos teníamos una necesidad, y era que nuestro pecado fuera perdonado. Así venimos a la tierra todos. Esa palabra por completo hace alusión a una totalidad absoluta. A una totalidad absoluta. ¿Tienes problemas? Yo también. ¿Tienes dificultades? Yo también. Pero ¿sabes qué tenemos en común? Al Hijo, a Cristo, al sumo sacerdote, aquel que está intercediendo por ti y por mí, aquel que sabe, ya lo vimos en Hebreos, fue tentado en todo, mas sin pecado. Él sabe y conoce tu necesidad, tu dificultad, tu dolor, igual que el mío. Nos convenía tener un sumo sacerdote así. Si algo te vas a llevar esta mañana, llévate esto: que esta colisión divina produce una salvación completa. Todo lo que el Hijo hace es
una manifestación de su esencia. Todo lo que el Hijo hace evidencia quién es Él. Y aquí el autor de Hebreos nos dice en el versículo 26, un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Santo es la primera palabra. Y aquí hace alusión a pureza. A pureza. Es una pureza ritualística y una pureza moral. ¿Por qué ritualística? Porque acuérdense que bajo el concepto del orden de sacrificio en el Antiguo Testamento, el animal a sacrificar tenía que ser sin mancha, tenía que estar sin defecto, puro. Nada de que estaba medio visquito o tenía una pequita. No, tenía que ser. Tenemos, Cristo fue puro, es puro, es santo. Santo habla de pureza. La segunda palabra ahí es irreprochable. Y si no me equivoco, Nueva Biblia de las Américas y otras en inglés también van a traducir la palabra como inocente. Y sí, significa también inocente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta libertad del mal o de culpa. Es decir, que no hay culpa ni hay maldad en Él. Por lo tanto, Él es inocente o irreprochable, que no hay algo que le puedas echar en cara. El mexicano no tiene cola que le pisen. A pronto. NTV lo traduce mejor. NTV dice: no tiene culpa ni mancha de pecado. ¿Qué es lo que significa en el original la palabrita? Sin mancha, sin culpa y sin mancha de pecado, a diferencia tuya y a diferencia mía. La tercera palabra es puro, y aquí la palabra es inmaculado. Y a veces nos da temor esa palabrita, ¿verdad? Cuando decimos inmaculado, nuestra mente se va por otro lado. Pero está hablando, sí, de estar libre de defecto, de no ser contaminado. El Hijo, Cristo, no solamente fue el Cordero Santo, también fue irreprochable como ofrenda, fue puro, fue inocente, inmaculado. Y otra palabra es apartado, ahí es separado, es decir, Él ya estaba destinado a eso. Él fue apartado, el Hijo fue apartado para hacer el sacrificio por tus pecados y por mis pecados. Él había sido apartado. Él estaba distanciado y por lo tanto no asociado con, es lo que significa esta palabra, apartado aquí. Distanciado, no asociado con. La cuarta palabra es exaltado, es decir, que está elevado. Y este es el Cristo en el que creemos. Es el Cristo que murió por ti. Es el Cristo que murió, fue enterrado, 3 días después Él resucitó y ahora creemos que está exaltado a la diestra del Padre Celestial. Y su obra alcanza y es suficiente el día de hoy para ti y para mí. Porque Él, dice versículo 27, ofreció el sacrificio una sola vez. ¿Y para qué? Y para siempre, dice. Cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, dice versículo 28, y con eso estamos terminando. Si, de hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, imperfectos como tú y como yo, que no eran capaces realmente de hacer algo mucho más allá por ti y por mí. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían una influencia temporal, limitada a un tiempo. Si pecabas, órale, tenías que llevar tu animalito y ofrecer expiación y que tu pecado fuera perdonado. O si eras muy flojo, te esperabas a la expiación anual, ¿no? Pero nos reímos, pero a veces así somos.
No hemos cambiado nada. Sabemos que, como dice Primera de Juan, que podemos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y lo podemos hacer constantemente. Nos esperamos hasta que ya es demasiado tarde, hasta que las sombras y el dolor ya están tocando la puerta, y es cuando no hemos cambiado. Aquí dice, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre. Versículo 27. Cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley, es decir, el pacto de gracia en el cual vivimos tú y yo hoy, designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Es decir, el único que puede ofrecer perdón, el único que puede reconciliarnos con Dios, el único que puede darte vida, el único que puede darte esperanza, el único que puede hacer algo realmente duradero por ti, es el Hijo. Y la obra de Cristo, dice el texto, termina diciendo para siempre, es decir, eterno, perfecto, no cambia. Hubo un encuentro entre Melquisedec y un paisano, Abraham. Este encuentro resultó en una bendición, y a cambio el inferior le ofreció al superior. Hoy que nos encontramos con el Padre, el cual ha salido a nuestro encuentro y el cual nos ha bendecido con la salvación, con la paz, con la esperanza, con el perdón, con vida, con seguridad. ¿Qué vamos a ofrecer a cambio? ¿Cómo vamos a adorarle? No te estoy pidiendo dinero, estoy pidiendo que hagas un ejercicio en tu corazón y veas qué puedes ofrecerle a Él, qué puedes darle a Él.